Bien, algo que quiero agregar sobre el tema de la clase pasada, que fue el tema de el flujo eléctrico. En la clase pasada, recuerden, vimos el tema del flujo eléctrico. Quisiera agregar algo. Eh, Déjenme ver, veámoslo acá. Si nosotros tenemos un cuerpo de manera un poco irregular, digamos, por ejemplo, este cuerpo de acá, es como una campana, digamos, y está siendo atravesado por un flujo del cuerpo, acá como una lluvia que le cae por acá, un flujo, o sea, un campo eléctrico, por ejemplo. Entonces, para calcular el flujo eléctrico a través de esa superficie un poco irregular, que sería este lomo de la campana, ¿cómo se hace? Eso es bastante seguro que esto se les va a examinar, oigan, o sea, esta parte se les va a evaluar, en alguna pregunta va a ir algo así. Nomás quiero confirmar ahorita, todo está en orden, estamos bien, se está escuchando. Vaya, muchas gracias, Rebeca. Seguimos entonces, decía que si tenemos un cuerpo un poco irregular, para el caso lo que nos interesa es calcular el flujo a través de toda esta superficie. Acá, miren, en toda esta parte irregular. Porque si yo les preguntara a ustedes cuál es el flujo en esta, digamos, en este círculo que se forma acá, en la tapa, en esta tapa de la superficie, tal vez sería pi por r cuadrado por e. Y sería positivo porque es un flujo saliente, ¿verdad? Acá, así. Entonces ese sería positivo, no sé si estamos claros. En esta parte regular, llamémosle que es el círculo este, entonces el flujo es positivo y es fácil de calcular, es pi por r cuadrado por e. El ángulo que se forma entre el vector área, acá, y el vector campo, que puede ser ese vectorcito rojo, es 0 grados. Entonces, por eso es que yo no pongo coseno del ángulo acá, no necesito hacerlo porque es igual a 1. Espero estamos claros con eso. Recuerden que es necesario que vayan estudiando a la par. Es necesario, entonces, porque esta clase de ahora, si no han estudiado lo anterior, no va a tener igual efecto. Es muy importante que vayan estudiando esto a la par. Vaya. Entonces, ahora la dificultad sería calcular el flujo a través de todo el lomo de la campana, toda esta parte que es como un poco irregular. Entonces, el flujo en esta sección es igual a pi r cuadrado por e con signo menos. Esa es como la respuesta, se las tiro de un solo, con signo menos, porque es entrante. Tomen nota que un flujo entrante que se mete en el cuerpo es negativo. Un flujo saliente que emerge del cuerpo, como sucedió en la cara circular de esta figura, es positivo. Entonces, cuando, por ejemplo, el sol nos da luz, eso es positivo, el flujo del sol. Pero la Tierra, con su campo gravitacional, absorbe. Entonces es negativo el flujo gravitacional de la Tierra. La gravedad se mete en la Tierra. Su flujo es negativo. Entonces, tener primero eso en cuenta, por favor, muy claro. Un flujo que brota, que emerge de un cuerpo es positivo y un flujo que se embute, se hunde en el cuerpo es negativo. Ese es el primer punto a tener en cuenta.
Esa fue el tip número 1 que les voy a dar y que esto es seguro que siempre lo evaluamos, oiga. Tip número 2, y es a lo que más me refiero cuando digo siempre lo evaluamos, es esto que viene. Si ustedes observan el cuerpo que tengo acá, que es esta campana irregular, entonces el flujo en el lomo de la campana, este de acá, es irregular y sería bien difícil de calcular. Tendríamos que hacer una integral súper complicada, pero eso no es necesario porque el flujo es igual a pi r cuadrado, igual que este otro flujo de acá, igual que este, solo que de signo negativo porque este es absorbente. ¿Por qué es eso? Pues voy a explicar la razón. Lo que sucede es que como la superficie está inclinada, entonces el flujo no es perpendicular, digamos, como acá, miren, en el círculo, el flujo es perpendicular, es máximo. En este lado, aunque hay más superficie, ustedes pueden ver más superficie acá, más área, hay más área, pero la incidencia del flujo en esas áreas hay veces que es casi paralelo, digamos, de manera que no hay flujo prácticamente. Solo en estas partes de aquí logra penetrar, miren. Entonces se compensa la situación. Sí, hay más área aquí, hay más área aquí, pero la incidencia no es totalmente perpendicular. Y en conclusión, el flujo en este lomo es igual que el flujo aquí en el círculo, porque aquí es perpendicular totalmente al área y aquí no lo es del todo, aunque hay más área. El más área que hay acá tiende a pensar que hay más flujo, pero como la incidencia no es perpendicular, entonces se reduce también. Y el neto es que el flujo en todo este lomo de la campana es igual a pi r cuadrado también por eso. Esa inclinación que te vale, como que te importa poco. Por ejemplo, si tienes un hemisferio de esfera acá, un hemisferio, semiesfera acá, entonces, si tú quisieras el flujo que hay en todo el lomo de la esfera acá, entonces no tienes que hacer, aquí sí podrías hacer una integral porque la ecuación de la esfera es conocida, pero no tienes que hacerla. El flujo es pi r cuadrado por el campo, lo que sea el campo. Así, como si lo encontrara como, es como el área proyectada, así veamos, lo mejor. Voy a ir borrando ya esto para hacer el área proyectada. Si le iban a tomar captura, el área proyectada, así miren. Sería como si tú todo está en orden, estamos bien, se está escuchando. Todo bien, muchas gracias entonces, Carlos y Palacio Rivas. Vaya, piensen que hay una luz que alumbra esta campana acá. Hay una luz que alumbra la campana acá. Y entonces proyectamos en una pantalla por ahí la sombra de la campana. Esta. ¿Sí? Entonces el flujo es igual al campo por el área, esa área que yo le voy a llamar, sería el campo por el área perpendicular, le voy a llamar, que es como la proyección, la sombra proyectada. El área perpendicular sería la sombra proyectada. Perpendicular, que digo acá, porque es perpendicular al flujo, esta área. El área esta es perpendicular al flujo. Acá es perpendicular, ¿sí? Al área, digamos. Es el área proyectada, es como una sombra, como una sombra. Si yo alumbro la campana, entonces la sombra que proyecta, esa es el área que voy a ocupar, oigan, el área de la sombra. Bien, entonces paso a explicar esto un poco algebraicamente. Acá. Observen esta gráfica que les he arreglado acá. Miren, muy atentos a la explicación. Primeramente,
tenemos un área que está inclinada. Un área inclinada. Esta área de acá, todo esto de acá, miren, digamos esto, el área A, eso, es el área inclinada. Su vector área, pues es este, ¿verdad? Este es el vector área, ¿sí? Que corresponde a esta área que tenemos acá. Ese es el vector área, ¿ok? Y lo que tenemos representado aquí acá es el vector campo, ¿sí? Y el vector área, entonces, con el vector campo, forman un ángulo teta. Teta es el ángulo que forman ellos. Vamos bien, no se me vayan a quedar, por favor. Entonces, tenemos un área inclinada acá, y teta es el ángulo de inclinación de esa área respecto al vector campo. Así estamos. Ok, ¿cuánto vale el área? Miren, tiene un lado B y un lado A. Entonces, el área, esta área A que tenemos acá, va a valer A por B. Ese es el valor del área, A por B. ¿Sí? Estamos. Vaya, no se me quede. Entonces, tenemos un área A que es igual a A minúscula por B minúscula. Son sus dos lados. Y tiene una inclinación teta, su vector, respecto al campo. Hasta ahí espero estamos bien. Vaya. Luego, nos interesa hallar el área que está en rosado, esto de acá, como el cuadrito este que queda acá en rosadito. Esa nos interesa, esta área que le he llamado área perpendicular. Es justo el área a la que me refería aquí, que era esta proyección. Miren, esta proyección es la sombra que proyecta el área total, que en este caso era el lomo de la manzana, de la cosa esta, de la campana. Todo este lomo proyecta una área perpendicular. Fíjense el nombre, le he llamado área perpendicular, ¿ok? Así le he llamado. En este caso, que es más algebraico, más geométrico, pues es el área en rosado, ¿sí? Una cosa que voy a hacer, bueno, es dar la respuesta de un solo. El área perpendicular, tomen nota así como resaltado, es igual al área original que era esta, que era A por B. A por B, ¿sí? El área perpendicular es el área original multiplicada por el coseno del ángulo. Eso es como de un solo. Así, eso es. Luego doy la explicación, la justificación geométrica. Vaya, entonces repito, el área rosada es igual al área azul multiplicada por el coseno del ángulo. Eso es todo. ¿Sí? Ahora vemos la justificación. Eso es lo que sigue. Entonces, es lo que les dije en el anterior, es como la sombra, pero algebraica o trigonométricamente, geométricamente es el área multiplicada por el coseno del ángulo. Vaya. Primero, para hacerla como la demostración, este ángulo se nos transmite para acá, miren. Este ángulo se transmite para acá. Lo que he usado es el teorema de las novias y novios, que le llamo yo, a ese. Porque yo digo, el vector área, perdón. El vector área, su perpendicular del vector área es el área misma. En este caso B, digamos, llamémosle B a este lado. Miren, observan, la perpendicular del vector área es el área misma, o sea, el lado B. El lado B es perpendicular al vector área. Digamos que B es la novia del vector área, porque es su cruz, su perpendicular, cruzado, 90 grados. Ahora saquemos otra parejita. El vector campo también tiene su novia. ¿Cuál sería? Su perpendicular, con el que forma cruz, pues. Eso es. ¿Verdad que sería la vertical? Esta de acá. ¿Sí? Entonces, repito, la novia del vector área es el lado B.
y la novia del vector campo es la vertical. Entonces, si ellos son los varones, digamos, A y E, el ángulo que forman ellos también lo forman sus novias. Ese es el teorema de las novias que le llamo yo, o teorema de las perpendiculares. Sí, entonces, si entre los novios hay un ángulo teta, entre sus parejas, respectivamente entre ellas dos, también hay un ángulo teta. Por ese teorema he hecho la transmisión del ángulo hacia acá. Entonces, ya tenemos el primer paso demostrado, la transmisión del ángulo. Luego que tenemos el ángulo, quisiéramos conocer este valor. Miren, el lado vertical, digamos, este segmento vertical, es la proyección de B, o sea que va a ser B coseno teta. Atentos ahí, chequen. B por el coseno del ángulo nos da este valor que es B coseno teta. ¿Sí? Entonces, este lado es B coseno teta. Ok, y como este es A, miren, este de aquí es A minúscula, esta de acá, entonces esto está bien fácil, ya la tenemos. El área rosadita, el área perpendicular, es dos cosas. A por B coseno teta. Atentos, es A multiplicado por ese segmento vertical que es B coseno teta. Y eso es el área perpendicular, ya la tenemos. Luego solo hacemos una asociación. A por B es el área en azul, esta. ¿Sí? A por B es el área en azul. Y hacemos la sustitución. Y entonces es que llegamos finalmente a esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? De que el área perpendicular es el área original multiplicada por el coseno del ángulo. Esa es la demostración. Ahí en el Moodle les he puesto la presentación esta, tanto la parte completa, la parte que usamos el martes y la parte que estamos completando ahora. Eso está en Moodle, ahí pueden checar la presentación por todas estas imágenes. Oiga, muy bien. Ahí estamos entonces con esta parte. Chequeo el chat a ver si no hay alguna consulta. Bien, continuemos entonces. Ahí dejamos ya esta parte y lo que estábamos haciendo es demostrando de que todo el lomo de la campana puede ser sustituido por la sombra que proyecta, que yo le llamo área perpendicular, le llamo yo esto. Miren, área perpendicular es esto. Todo el lomo de la campana se proyecta como una sombra y eso es lo que se llama área perpendicular. Así que calcular el flujo es muy sencillo, es campo por área proyectada. Eso es todo, campo por área proyectada. Eso, les repito, es muy importante. Imagínense que yo les pongo una esfera y ustedes se ponen a hacer una integral sobre la superficie de la esfera. Eso sería muy costoso, aunque se pueda. Pero luego me dirían, no dio tiempo en el examen. Es que lo que se estaba evaluando, en este caso, pues, sería el conocimiento la destreza esta, de que ustedes saben que esas áreas complejas se simplifican cuando simplemente las proyectan. Simplemente las proyectan. Ahí estamos entonces con esta parte.